¿Alguna vez te has parado frente a una multitud de personas que te aman, llevando el vestido con el que soñaste desde que eras niña, solo para darte cuenta de que la persona que está frente a ti está a punto de humillarte de la peor manera posible? Exactamente ahí fue donde me encontré, en lo que se suponía sería el día más feliz de mi vida. Mi nombre es Sara, y esta es la historia de cómo casi me casé con un monstruo, de cómo intentó quebrantarme públicamente en nuestra propia boda, y de cómo encontré el valor para escapar de su control y exponer el abuso que casi me destruyó por completo. Necesito contarte esta historia porque sé que hay otras personas allá afuera que podrían estar viviendo algo similar, y si mi experiencia puede ayudar, aunque sea a una sola persona, a reconocer las señales y salir de esa situación, entonces revivir esta pesadilla habrá valido la pena. Cuando pienso en ese día, parada allí con mi vestido de encaje marfil, mientras 200 invitados me observaban, todavía puedo sentir el sudor frío deslizándose por mi columna vertebral, la forma en que mi ramo temblaba en mis manos, y el momento exacto en que vi ese brillo cruel en sus ojos que me dijo que estaba a punto de hacer algo terrible, algo que cambiaría mi vida para siempre, de maneras que apenas comenzaba a comprender. Pero para entender cómo llegué hasta allí, para realmente captar la prisión psicológica en la que había estado viviendo durante tanto tiempo, necesito llevarte al principio, mostrarte cómo una relación que comenzó con pétalos de rosas y promesas hermosas se transformó lentamente en una pesadilla de control, manipulación y abuso emocional sistemático que casi me costó todo, incluyendo mi sentido de identidad y mi propia alma. Conocí a Daniel 3 años antes de ese fatídico día de la boda, en una recaudación de fondos benéfica, donde yo estaba trabajando como voluntaria para un refugio de animales local. Él era todo lo que pensé que quería en una pareja: exitoso, carismático, atento y aparentemente bondadoso. Llevaba trajes caros que le quedaban perfectamente. Tenía esa sonrisa confiada que hacía que todos en la habitación voltearan a mirarlo, y cuando se acercó a mí esa noche, me sentí como si hubiera ganado algún tipo de lotería cósmica. Me dijo que había estado observándome toda la noche, admirando lo apasionada que era cuando hablaba con los posibles adoptantes sobre los perros rescatados, y dijo que había algo genuino en mí que encontraba refrescante en un mundo lleno de gente falsa e hipócrita. Recuerdo que me sonrojé, sintiéndome vista de una manera en que no me había sentido en años, como si finalmente alguien pudiera ver mi verdadera esencia, más allá de las apariencias superficiales. Mi relación anterior había terminado mal 8 meses antes, y había estado enfocándome en reconstruirme a mí misma, redescubriendo quién era, sin que alguien más me definiera o me dijera cómo debía ser. Pero Daniel me hizo sentir especial, elegida, como si fuera la única mujer en el mundo que realmente importaba para él. Me pidió mi número, y cuando dudé por solo un segundo, pareció casi herido, sus ojos oscuros nublándose con lo que interpreté como vulnerabilidad y miedo al rechazo. Dijo que entendía si no estaba interesada, que probablemente no era lo suficientemente bueno para alguien como yo de todas formas, y esa honestidad autodespreciativa me hizo querer inmediatamente tranquilizarlo y hacerle saber que sí me interesaba. Así que le di mi número, y me envió un mensaje de texto, antes de que siquiera saliera del lugar esa noche, agradeciéndome por darle una oportunidad de conocerme mejor. Nuestra primera cita fue mágica, o al menos así es como la recuerdo a través del filtro de esos primeros días llenos de ilusión y esperanza. Me llevó a este restaurante italiano íntimo, donde el dueño lo conocía por su nombre, y ordenó para ambos en perfecto italiano, explicando cada plato con tanto entusiasmo que me encontré cautivada por cada una de sus palabras. Me hizo preguntas sobre mi vida, mis sueños, mis miedos más profundos, y escuchaba con una intensidad que me hacía sentir como si fuera la persona más fascinante que jamás había conocido. Me contó sobre su infancia, sobre haber perdido a su madre por cáncer cuando tenía 12 años, sobre cómo su padre se había vuelto distante y frío después de eso, y sobre cómo había construido su exitosa empresa de tecnología desde la nada, impulsado por una necesidad de demostrar que era digno de amor y reconocimiento. Sentí tanta compasión por él, tal deseo de ser la persona que finalmente pudiera hacerlo sentir amado y seguro, que pudiera sanar esas heridas de la infancia que aún lo atormentaban. Me acompañó a mi auto esa noche, y cuando me besó de buenas noches, fue gentil y respetuoso, y me dijo que no podía esperar para verme de nuevo pronto. En cuestión de semanas, éramos inseparables, y en 3 meses,
Me dijo que me amaba durante un viaje de fin de semana a la costa, donde vimos la puesta de sol desde el balcón de nuestro hotel. Se lo dije de vuelta sin dudarlo, porque creía que también lo sentía. Creía que este romance vertiginoso era el universo finalmente dándome lo que merecía después de años de decepciones y relaciones fallidas. Pero, mirando hacia atrás ahora, con la claridad que viene de la distancia y meses de terapia intensiva, puedo ver todas las banderas rojas que perdí, todas las señales de advertencia que descarté como peculiaridades o expresiones de amor genuino, cuando en realidad eran los primeros indicios de un patrón de control y abuso. Comenzó tan sutilmente que ni siquiera noté que estaba sucediendo, como agua hirviendo, que aumenta de temperatura tan gradualmente que la rana no se da cuenta de que se está cocinando viva. Aproximadamente 4 meses después de comenzar nuestra relación, Daniel empezó a hacer pequeños comentarios sobre mis amigos, observaciones que en ese momento parecían preocupaciones legítimas. Decía cosas como que había notado que mi amiga Jessica siempre parecía menospreciarme en las conversaciones, o que mi compañera de cuarto de la universidad, Emma, parecía celosa de nuestra relación y siempre intentaba causar problemas entre nosotros. Al principio, defendía a mis amigos con vehemencia, pero Daniel era tan calmado y racional en sus observaciones, presentando lo que él llamaba evidencia de su influencia negativa en mi vida, que comencé a dudar de mis propias percepciones y a cuestionar si realmente conocía a estas personas tan bien como pensaba. Nunca me dijo directamente que dejara de verlos. En cambio, planificaba citas elaboradas o viajes sorpresa en los mismos días que tenía planes con amigos, y cuando dudaba en cancelarles, ponía esa mirada herida en su rostro y decía que entendía que obviamente mis amigos eran más importantes que nuestra relación y que debería haber sabido que alguien como yo nunca lo priorizaría a él. La culpa era aplastante, abrumadora, y me encontré gradualmente eligiéndolo a él sobre ellos, diciéndome a mí misma que era normal pasar más tiempo con tu pareja que con tus amigos, que esto era lo que parecía el compromiso real en una relación madura. Para nuestro aniversario de 6 meses, esencialmente había cortado lazos con la mayoría de mis amigos cercanos, no porque él me lo dijera directamente, sino porque la manipulación emocional hizo que se sintiera como mi elección, como si estuviera eligiendo el amor verdadero sobre amistades superficiales que de todos modos no me comprendían realmente. El control financiero vino después, magistralmente disfrazado como generosidad y preocupación genuina por nuestro futuro juntos. Daniel comenzó a pagar por todo cuando salíamos, insistiendo en que ganaba más dinero que yo y que era su placer cuidarme y consentirme. Cuando protesté, queriendo mantener mi independencia económica y mi sentido de autonomía, actuaba herido y decía que quería mimarme, que rechazar sus regalos se sentía como si lo estuviera rechazando a él personalmente. Actualizó mi teléfono, diciendo que el mío era poco confiable y le preocupaba no poder comunicarse conmigo en caso de emergencia. Me compró una computadora portátil nueva para el trabajo, alegando que la mía era demasiado lenta y no podía soportar verme luchar con tecnología obsoleta que afectaba mi productividad. Incluso insistió en pagar mi deuda de tarjeta de crédito, que no era sustancial, pero era algo en lo que había estado trabajando para saldar yo misma con orgullo. Lo presentó como una inversión en nuestro futuro, diciendo que ahora éramos un equipo y que mi deuda era nuestra deuda, y que tenía más sentido financiero que él la pagara dado su ingreso más alto y su mejor puntaje crediticio. Me sentí incómoda, pero también aliviada y conmovida por su aparente generosidad desinteresada. Lo que no me di cuenta hasta mucho después fue que cada uno de estos regalos era otra cadena atándome a él, otra forma en que estaba creando una situación donde me sentiría obligada a quedarme, donde irme significaría sentir que le debía algo que nunca podría devolverle completamente. Alrededor de la marca de 8 meses, Daniel sugirió que me mudara con él, y la forma en que lo planteó hizo que pareciera el siguiente paso lógico y natural en nuestra relación. Tenía este hermoso apartamento moderno en la ciudad, con ventanas de piso a techo con vista al horizonte, y mi estudio estrecho se sentía cada vez más deprimente en comparación con su espacio lujoso. Pintó esta imagen de felicidad doméstica idílica, despertar juntos cada mañana, cocinar la cena juntos cada noche, construir una vida real como socios comprometidos en lugar de simplemente salir como novios casuales. Dijo que mi contrato de arrendamiento se estaba acercando de todos modos,
que no tenía sentido que desperdiciara dinero en alquiler cuando podía vivir con él gratis y ahorrar para nuestro futuro compartido. Mi familia tenía preocupaciones válidas que yo descartaba con arrogancia juvenil. Mi hermana me llevó aparte y dijo que pensaba que las cosas se estaban moviendo demasiado rápido, que apenas me reconocía desde que había estado con Daniel, que había perdido esa chispa que siempre me había caracterizado. Pero yo estaba a la defensiva, convencida de que ella simplemente no entendía nuestra conexión profunda, que estaba celosa del amor que había encontrado después de tantos años de verme luchar en relaciones fallidas. Así que me mudé, y al principio se sintió como jugar a la casita, como si fuéramos recién casados, aunque ni siquiera habíamos discutido el matrimonio todavía. Pero en cuestión de semanas, el apartamento que se había sentido como un santuario comenzó a sentirse como una jaula que se cerraba más y más cada día. Daniel quería saber dónde estaba en todo momento, con quién estaba hablando, qué estaba haciendo cada minuto del día. Instaló cámaras de seguridad en todo el apartamento, diciendo que era por nuestra seguridad contra robos, pero noté que revisaba las grabaciones obsesivamente cada vez que yo estaba sola en casa, vigilando cada uno de mis movimientos. Tenía acceso a mi teléfono porque habíamos compartido nuestras ubicaciones y contraseñas para emergencias, pero comencé a notar que leía mis mensajes de texto y correos electrónicos, mencionando más tarde conversaciones sobre las que nunca le había contado de maneras que dejaban claro que había estado monitoreando cada una de mis comunicaciones sin mi conocimiento o consentimiento explícito. La guerra psicológica se intensificó después de mudarme, tomando formas que no podría haber anticipado y no sabía cómo combatir efectivamente. Daniel comenzó a socavar mi autoestima de maneras que parecían diseñadas para desmantelar sistemáticamente mi confianza y sentido de valía personal. Hacía comentarios sobre mi apariencia física, diciendo que solo estaba tratando de ayudarme a ser la mejor versión de mí misma, que me amaba demasiado como para no ser honesto conmigo. Sugirió que perdiera algunos kilos, que mi ropa era demasiado anticuada y no me representaba bien en entornos profesionales donde él necesitaba causar buena impresión, que debería considerar el Botox, aunque solo tenía 28 años porque la prevención era mejor que la cura y no quería arrepentirme más tarde. Criticaba mi trabajo incansablemente, diciendo que estaba desperdiciando mi potencial trabajando en una organización sin fines de lucro, cuando podría estar ganando dinero real en el sector corporativo, que mi elección de carrera parecía más un pasatiempo que una profesión seria, que era vergonzoso cuando sus colegas preguntaban a qué se dedicaba su novia, y tenía que explicar que trabajaba con animales abandonados. Criticaba todo meticulosamente, la forma en que cargaba el lavavajillas, la forma en que doblaba la ropa, la forma en que organizaba la despensa, siempre con este tono condescendiente que sugería que era incompetente en las tareas básicas de la vida cotidiana. Cuando intentaba defenderme, me iluminaba con gas magistralmente, diciendo que estaba siendo demasiado sensible, que solo estaba tratando de ayudarme a mejorar como persona, que si realmente lo amaba, apreciaría sus comentarios constructivos en lugar de ponerme a la defensiva y victimizarme. Tenía esta forma de torcer cada conversación para que terminara disculpándome incluso cuando no había hecho nada malo, dudando de mis propios recuerdos y percepciones de la realidad, cuestionando si yo era el problema en nuestra relación y si él era el santo que tenía que lidiar con mi naturaleza difícil e irracional. El aislamiento se volvió casi completo cuando Daniel me convenció de que renunciara a mi trabajo, y esta fue la jugada maestra que me dejó completamente dependiente y vulnerable. Había estado quejándose de mi horario de trabajo durante meses, diciendo que nunca estaba en casa cuando me necesitaba, que mi trabajo estaba causando estrés innecesario en nuestra relación, que apenas teníamos tiempo juntos, porque yo siempre estaba demasiado cansada o demasiado ocupada. El punto de ruptura llegó después de que tuve que trabajar hasta tarde 3 noches seguidas durante una importante campaña de recaudación de fondos, y Daniel explotó de una manera que nunca había visto antes, y que me aterrorizó hasta la médula. Me gritó sobre lo egoísta que era, sobre cómo claramente me importaban más los animales callejeros que él, sobre cómo estaba comenzando a cuestionar si realmente estaba trabajando hasta tarde o si estaba usando eso como excusa para evitarlo, o tal vez incluso para ver a alguien más. La rabia en sus ojos me aterrorizó profundamente, y por primera vez, genuinamente temí que pudiera lastimarme físicamente, que la violencia emocional pudiera escalar a violencia física en cualquier momento. A la mañana siguiente, estaba tranquilo nuevamente, disculpándose a su manera sin realmente admitir culpa,
y se sentó conmigo para tener lo que llamó una discusión seria sobre nuestro futuro compartido. Dijo que había estado pensando en proponerme matrimonio, en comenzar una familia juntos, pero que no podía hacerlo con alguien que priorizaba su carrera sobre su relación. Me ofreció un trato que sonaba razonable en ese momento, pero que ahora reconozco como la trampa final: renunciar a mi trabajo, y él me apoyaría financieramente mientras descubría qué quería hacer realmente con mi vida. Tal vez comenzaba mi propio negocio, o volvía a la escuela para obtener un título avanzado. Dijo que ganaba más que suficiente para ambos, que en realidad reduciría su estrés saber que estaba en casa, y segura en lugar de corriendo por la ciudad a todas horas del día y la noche. Hizo que sonara tan razonable, tanto como el siguiente paso lógico en la construcción de nuestra vida juntos, tan parecido a lo que haría cualquier pareja comprometida y madura. Mi instinto gritaba que no lo hiciera, que no renunciara a la última pieza de independencia que me quedaba, pero estaba exhausta de las peleas constantes, desgastada por meses de manipulación implacable, y me convencí de que tal vez tenía razón, que tal vez mi trabajo era el problema y renunciar arreglaría todo y restauraría la paz en nuestra relación. Así que di mi aviso de 2 semanas, y mi jefa me miró con tanta preocupación genuina que casi me derrumbé allí mismo en su oficina y le confesé todo. Me dijo que siempre tendría un lugar para volver, y aunque no entendía por qué en ese momento, sentí que estaba tratando de decirme algo importante que yo no estaba lista para escuchar o aceptar. Sin mi trabajo, me volví completamente dependiente de Daniel en todos los sentidos posibles, y fue entonces cuando su control se volvió absoluto y sofocante. No tenía ingresos propios, ninguna razón para salir del apartamento la mayoría de los días, ningún colega con quien interactuar o horario que mantener que me diera estructura o propósito. Daniel monitoreaba todo obsesivamente: lo que comía, lo que veía en televisión, cómo pasaba mi tiempo mientras él estaba en el trabajo ganando el dinero que pagaba por todo en nuestras vidas. Llamaba o enviaba mensajes de texto múltiples veces durante el día, y si no respondía de inmediato, me acusaba de esconder algo o ignorarlo a propósito, de ser desagradecida después de todo lo que había sacrificado por mí. Comenzó a rastrear cada uno de mis movimientos a través de la aplicación de ubicación en mi teléfono, y si iba a algún lado sin decirle primero, incluso solo a la tienda de comestibles o a caminar alrededor de la cuadra para tomar aire fresco, me interrogaba sobre dónde había estado, a quién había visto, por qué sentía la necesidad de escabullirme a sus espaldas, como si estuviera haciendo algo malo. Me sentía como si no pudiera respirar, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre mí inexorablemente, pero también me sentía atrapada porque no tenía a dónde ir, y no tenía dinero para llegar allí, incluso si supiera a dónde quería escapar. Mi relación con mi familia se había deteriorado a llamadas telefónicas ocasionales e incómodas, donde fingía que todo estaba bien, porque estaba demasiado avergonzada para admitir que todos habían tenido razón sobre Daniel desde el principio. Había alejado a todos mis amigos, renunciado a mi trabajo, me había mudado a su apartamento, y le había permitido pagar mis deudas, todo lo cual ahora sostenía sobre mi cabeza cada vez que me atrevía a quejarme de algo. Me recordaba de todo lo que había hecho por mí, todo lo que me había dado, y preguntaba cómo podía ser tan desagradecida, tan mimada, tan incapaz de apreciar la vida que había proporcionado para mí, cuando tantas mujeres matarían por estar en mi posición. Entonces, 8 meses después de mudarme y 5 meses después de renunciar a mi trabajo, Daniel propuso matrimonio, y debería haber sido romántico, pero en cambio se sintió como una transacción comercial, otro paso calculado en su plan maestro, para poseerme completamente y para siempre. No se arrodilló ni hizo un discurso sincero y emotivo. Simplemente me presentó un anillo una noche después de la cena y me dijo que nos íbamos a casar, sin opciones ni negociación. No había pregunta en sus palabras. No hubo «¿te casarías conmigo?», solo una declaración de hecho fría y definitiva. Nos íbamos a casar, y este era el anillo que usaría para anunciar nuestra unión al mundo. Era un diamante masivo, ostentoso y caro. El tipo de anillo que estaba destinado a transmitir su riqueza y éxito en lugar de simbolizar nuestro amor o compromiso genuino. Cuando dudé, cuando no grité inmediatamente de alegría como las mujeres en los comerciales de joyería, su rostro se oscureció amenazadoramente y me preguntó cuál era el problema, si tenía a otra persona, si había estado planeando dejarlo después de todo lo que había invertido en mí durante estos años. La palabra invertido
Se quedó grabada en mi mente porque eso es exactamente lo que yo era para él. Una inversión financiera y emocional, una posesión valiosa, algo que había comprado y pagado, y ahora esperaba un retorno garantizado. Me puse el anillo y le dije que sí, que me casaría con él, porque para ese momento no sabía cómo decir que no. No sabía cómo escapar de esta prisión que había construido a mi alrededor, y alguna parte de mí todavía creía irracionalmente que tal vez el matrimonio arreglaría las cosas, que tal vez el compromiso formal calmaría su inseguridad y celos, que tal vez podría amarlo lo suficiente como para sanar lo que estaba roto dentro de él, que lo hacía tratarme de esta manera tan cruel y controladora. La planificación de la boda fue una pesadilla absoluta que duró 4 meses interminables y despojó cualquier ilusión restante que tenía sobre nuestra relación o sobre quién era realmente Daniel. Daniel tomó el control de cada decisión individual, descartando mis opiniones como irrelevantes o estúpidas, cada vez que diferían de su visión perfecta. Eligió el lugar, el servicio de catering, la florista, el fotógrafo, la banda, el esquema de colores, las decoraciones, absolutamente todo sin consultar genuinamente mis preferencias o deseos. Cuando sugerí tímidamente que tal vez quería una boda más pequeña y más íntima con solo nuestra familia cercana y amigos más queridos, me dijo que no fuera ridícula, que esta boda era importante para sus relaciones comerciales y su posición social, que necesitábamos hacer una declaración impresionante ante la sociedad. Invitó a 200 invitados, la mayoría de los cuales eran sus colegas, clientes o asociados comerciales que apenas me conocían, mientras que solo me permitieron invitar a un puñado de personas de mi círculo social cada vez más pequeño. Insistió en que perdiera 15 kilos antes de la boda, contratando a un entrenador personal que me trabajaba hasta el agotamiento físico, y me puso en una dieta restrictiva que me dejaba constantemente hambrienta, irritable y débil. Me llevó a múltiples salones de novias, rechazando vestido tras vestido como no lo suficientemente elegante, no lo suficientemente sexy, no lo suficientemente caro para reflejar su estatus, hasta que finalmente eligió uno que a él le gustó, y me dijo que ese era el que usaría, sin importar mi opinión. Costaba $8,000, una cantidad obscena de dinero, y cada vez que lo miraba colgado en nuestro armario, me sentía físicamente enferma. Controlaba mis citas de cabello, mis pruebas de maquillaje, mi rutina de cuidado de la piel, escrutando cada aspecto de mi apariencia con el ojo crítico de alguien diseñando una pieza de exhibición, en lugar de casarse con un ser humano que supuestamente amaba con todo su corazón. A medida que se acercaba el día de la boda inexorablemente, comencé a tener ataques de pánico severos, despertándome en medio de la noche incapaz de respirar, mi corazón acelerado tan rápido que pensaba que podría morir de un ataque cardíaco. Daniel me encontraba en estos estados de angustia extrema, y en lugar de consolarme o mostrar preocupación genuina, se enojaba violentamente, diciéndome que estaba siendo dramática e histriónica, que iba a arruinar la boda con mi ansiedad irracional, que necesitaba controlarme y comportarme como una adulta madura. Me hizo ir a un médico que me recetó medicamentos contra la ansiedad, y Daniel monitoreaba mi ingesta de las píldoras como monitoreaba todo lo demás en mi vida con precisión obsesiva. Me sentía como si estuviera viendo mi propia vida desde fuera de mi cuerpo, como si fuera una marioneta sin voluntad propia pasando por los movimientos, mientras alguien más tiraba de los hilos que controlaban cada uno de mis movimientos. La noche antes de la boda, durante la cena de ensayo, mi hermana me llevó aparte en el baño y me suplicó con lágrimas en los ojos que no siguiera adelante con esto, que no era demasiado tarde para cancelar todo. Tenía lágrimas corriendo por su rostro, y agarró mis manos con desesperación y dijo que podía ver que yo era miserable, que esto no era amor verdadero, que no era demasiado tarde para alejarme y salvar mi vida. Quería tanto colapsar en sus brazos y confesarlo todo, contarle sobre el monitoreo constante y el control asfixiante y la manipulación psicológica, y la forma en que Daniel había destruido sistemáticamente cada pieza de quien solía ser. Pero no podía formar las palabras porque admitirlo en voz alta lo haría demasiado real. En cambio, le dije que estaba equivocada, que no entendía nuestra relación compleja, que amaba a Daniel, y él me amaba, y que apreciaría si pudiera ser más solidaria en mi día de boda, en lugar de intentar sabotearlo con sus preocupaciones infundadas. El dolor profundo en sus ojos me persigue todavía hasta el día de hoy, pero estaba tan profundamente sumergida en la niebla del abuso
que no podía ver el salvavidas que me estaba lanzando con tanto amor y desesperación. La mañana de la boda, desperté con una sensación de fatalidad inminente tan profunda y abrumadora que vomité 2 veces antes de que llegara el equipo de cabello y maquillaje. Daniel se había quedado en un hotel la noche anterior, manteniendo la tradición de no ver a la novia antes de la ceremonia, y durante esas pocas horas preciosas, estuve sola con mis pensamientos por primera vez en lo que parecía una eternidad. Mientras las estilistas trabajaban en transformarme en la visión de Daniel de la novia perfecta, me quedé mirando fijamente mi reflejo en el espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada con ojos vacíos. Había perdido tanto peso que mis clavículas sobresalían de manera alarmante. Mis mejillas estaban hundidas enfermizamente y mis ojos se veían embrujados y vacíos de cualquier chispa de vida. La maquilladora seguía comentando sobre cómo necesitaba sonreír más, que me veía demasiado seria y triste para una novia en su día de boda, pero no podía reunir ni siquiera una sonrisa falsa convincente. Mis manos temblaban incontrolablemente cuando entré en ese vestido de $8,000, y cuando lo abrocharon, sentí que me estaban sellando en un ataúd elegante. Mi hermana llegó para ayudarme a prepararme, y nos movimos la una alrededor de la otra en un silencio doloroso y tenso, ambas sabiendo que estaba cometiendo el error más grande de mi vida, pero incapaces, o no dispuestas a detenerlo en este punto tan avanzado. Ella me ayudó a ponerme el velo, y mientras lo aseguraba en mi cabello con horquillas, sentí una lágrima deslizarse por mi mejilla, que la maquilladora inmediatamente corrió a arreglar, chasqueando la lengua sobre cómo no teníamos tiempo para momentos emocionales que arruinarían mi máscara de pestañas perfectamente aplicada. La ceremonia se llevaría a cabo en una mansión histórica con jardines meticulosamente cuidados, todo caro y elegante, y completamente impersonal, sin ningún toque que reflejara realmente quién era yo como persona. Mientras esperaba en la suite nupcial mi señal para caminar por el pasillo, podía escuchar el cuarteto de cuerdas tocando afuera y el murmullo de 200 invitados tomando sus asientos en las sillas blancas perfectamente alineadas. Mi padre apareció para acompañarme por el pasillo, y cuando me vio de pie allí en toda mi gloria nupcial, su rostro se desplomó visiblemente. Me preguntó con voz quebrada si estaba segura de esto, si esto era realmente lo que quería para mi vida, y pude ver la preocupación profunda en sus ojos que reflejaba la de mi hermana con perfecta claridad. Pero había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora, o al menos eso es lo que me dije a mí misma en ese momento crítico. La inversión financiera masiva, los invitados que habían viajado desde fuera de la ciudad, los depósitos que no se podían reembolsar, la humillación de cancelarlo en el último minuto posible. Todas estas cosas parecían barreras insuperables para escapar de mi destino. Así que tomé el brazo de mi padre con manos temblorosas y salimos a la luz del sol brillante, y comencé a caminar por ese largo pasillo hacia Daniel, quien esperaba en el altar con el ministro a su lado y una expresión en su rostro que no podía descifrar completamente. ¿Alguna vez has caminado hacia algo sabiendo con cada fibra de tu ser que te iba a destruir, pero sintiéndote completamente impotente para detenerlo? Así es como se sintieron esos pasos interminables, cada uno acercándome a un destino que sabía que no podría sobrevivir, pero que no podía evitar por razones que apenas comprendía en ese momento de confusión extrema. Daniel se veía guapo con su smoking hecho a medida, su cabello oscuro perfectamente peinado, su sonrisa encantadora y confiada mientras me observaba acercarme paso a paso. Para todos los reunidos allí ese día soleado, probablemente parecíamos la pareja perfecta, el empresario exitoso y su hermosa novia, un romance de cuento de hadas que culminaba en esta elegante celebración digna de una revista. Pero a medida que me acercaba más, a medida que finalmente podía ver sus ojos con claridad perfecta, vi algo que hizo que mi sangre se helara en mis venas. No había amor en esos ojos oscuros, ninguna alegría genuina, ninguna ternura o emoción ante la perspectiva de unirnos en matrimonio. En cambio, había posesión pura, triunfo arrogante y algo más, algo cruel y sádico que había visto destellos antes, pero nunca tan claramente como en este momento bajo la luz brillante del sol. Cuando llegué al altar y mi padre colocó mi mano en la de Daniel con expresión sombría, sentí el agarre de sus dedos, más fuerte de lo necesario, una advertencia y un reclamo de propiedad todo a la vez que me hizo estremecer. El ministro comenzó la ceremonia con sus palabras tradicionales, su voz lavándome como ruido blanco mientras yo estaba allí de pie, tratando desesperadamente de recordar cómo respirar normalmente.
Daniel me miraba fijamente con una intensidad que se sentía depredadora y amenazante, y me di cuenta con horrible claridad que estaba disfrutando de mi incomodidad visible, alimentándose de mi miedo palpable, saboreando este momento de control absoluto sobre mí frente a todos los que conocíamos en nuestras vidas. La ceremonia procedió según el guión cuidadosamente planeado, hasta que llegamos a los votos matrimoniales. El ministro invitó a Daniel a recitar sus votos primero, y aquí es exactamente donde todo salió catastrófica y horriblemente mal de maneras que nunca podría haber imaginado. Daniel había insistido en escribir sus propios votos personalizados, y se había negado rotundamente a dejarme escucharlos de antemano, diciendo que quería que fueran una sorpresa especial solo para mí. Cuando comenzó a hablar, su voz resonando clara a través del jardín silencioso donde 200 personas estaban completamente absortas en cada una de sus palabras, me di cuenta con horror creciente de que esto no iba a ser una declaración de amor eterno. Esto iba a ser una ejecución pública de mi carácter y mi dignidad. Comenzó de manera bastante inocente, hablando sobre el día en que nos conocimos en esa recaudación de fondos benéfica, pero luego sus palabras tomaron un giro oscuro y malicioso que me dejó paralizada de shock. Comenzó a enumerar todos mis defectos personales, todos mis fracasos profesionales y personales, todas las formas en que lo había decepcionado durante nuestra relación, enmarcando cada crítica devastadora como algo que él había perdonado graciosamente o tolerado pacientemente a pesar de lo difícil que era para él. Habló sobre mi aumento de peso, antes de que lo perdiera para la boda, bajo su supervisión estricta, sobre mi trabajo sin salida del que me había salvado generosamente, sobre mi personalidad difícil, que alejaba a mis amigos sistemáticamente, sobre mi constante necesidad e inseguridad que lo agotaban emocionalmente día tras día. Con cada palabra cruel, sentía mi alma encogiéndose dentro de mí, mi rostro ardiendo de humillación total mientras escuchaba jadeos ahogados y murmullos de incredulidad ondulando a través de la multitud horrorizada. No estaba siendo sutil ni inteligente en su crueldad. Me estaba burlando abiertamente, menospreciándome públicamente, destruyéndome frente a todos los que conocía, y lo estaba haciendo con una sonrisa en su rostro, como si todo esto fuera simplemente parte de la ceremonia tradicional. Habló sobre cuánto trabajo había sido transformarme, cómo me había moldeado y formado meticulosamente en alguien digna de ser su esposa, cómo debería estar eternamente agradecida de que estuviera dispuesto a asumir el proyecto masivo de arreglar todas mis muchas deficiencias evidentes. El ministro se veía absolutamente horrorizado. Mi hermana dejó escapar un sollozo ahogado desde donde estaba de pie como mi dama de honor, y pude ver a mi padre comenzando a moverse hacia adelante como si fuera a intervenir físicamente, pero yo estaba completamente congelada en el lugar, paralizada por el shock abrumador y la humillación devastadora, y la realización terrible de que este había sido su plan cuidadosamente orquestado desde el principio de nuestra relación. Este era el momento hacia el que Daniel había estado construyendo meticulosamente durante 3 años completos, la afirmación definitiva de su poder absoluto sobre mí, la demostración pública y espectacular de que me poseía tan completamente que podía humillarme brutalmente frente a todos los que conocía, y yo aún me casaría con él, porque no tenía otra opción en la vida, ningún otro lugar a donde ir, ninguna vida a la que regresar, después de que él había destruido sistemáticamente cada aspecto de mi existencia independiente. Concluyó sus votos monstruosos diciendo que a pesar de todos mis defectos innumerables, a pesar de lo difícil que hacía las cosas constantemente, era lo suficientemente generoso, lo suficientemente paciente, lo suficientemente amoroso como para casarse conmigo de todos modos, y que debería pasar el resto de mi vida intentando ser digna de su tremendo sacrificio al aceptarme. El silencio que siguió fue ensordecedor y horrible, roto solo por la tos incómoda de alguien y el llanto mal suprimido de mi hermana que resonaba en el jardín. Daniel estaba allí de pie, mirándome con esta expresión expectante y arrogante, esperando que recitara mis votos preparados, esperando que completara este ritual de mi propia destrucción total, esperando que sellara mi destino como su posesión para siempre jamás. Y en ese momento preciso, parada allí con mi vestido de $8,000, con mi cabello cuidadosamente peinado y mi maquillaje aplicado profesionalmente, algo dentro de mí finalmente se liberó de las cadenas invisibles que me habían mantenido prisionera durante tanto tiempo. Miré a Daniel. Realmente lo miré con ojos completamente abiertos,
y lo vi claramente por primera vez en 3 años. No como el hombre encantador que me había deslumbrado, no como el socio exitoso que generosamente me había cuidado, sino como el abusador calculador que había pasado 3 años destruyendo sistemáticamente cada pieza de quien yo era como persona independiente. Vi el patrón completo de control y manipulación con perfecta claridad, el aislamiento calculado de mis seres queridos, la dependencia financiera cuidadosamente construida, la crítica constante disfrazada de preocupación amorosa, el monitoreo invasivo y la iluminación de gas, y la tortura psicológica implacable, todo conduciendo a este momento donde pensó que había ganado completamente, donde pensó que me había roto tan completamente, que aceptaría esta humillación final y me ataría a él para siempre en matrimonio. Y me di cuenta con una claridad súbita y cristalina que todavía tenía una elección en este momento crítico. No era demasiado tarde para salvarme a mí misma. Sí, sería terriblemente vergonzoso. Sí, sería increíblemente difícil enfrentar las consecuencias. Sí, habría repercusiones sociales y emocionales. Pero nada, absolutamente nada en este mundo podría ser peor que pasar el resto de mi vida casada con este hombre que no me amaba, que nunca me había amado verdaderamente, que me veía como un objeto para poseer y controlar en lugar de un ser humano digno de respeto genuino y afecto sincero. Podía sentir mi corazón latiendo salvajemente. Podía sentir 200 pares de ojos fijos en mí con intensidad. Podía sentir el peso abrumador del momento presionando sobre mis hombros temblorosos. Y sabía con certeza absoluta que lo que hiciera en los próximos 30 segundos determinaría el curso completo de mi futuro y el resto de mi vida. Me quité el anillo de compromiso, ese diamante ostentoso que siempre había sentido como un grillete en lugar de un símbolo de amor verdadero, y lo coloqué firmemente en la mano extendida de Daniel. Su rostro registró confusión primero, luego incredulidad total, luego rabia pura y sin filtrar cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo frente a 200 testigos. Dejé caer mi ramo de flores, y el sonido de este golpeando el suelo pareció imposiblemente fuerte en el silencio atónito y absoluto. Entonces hablé con voz temblorosa pero sorprendentemente clara, que resonó a través del jardín. No. Solo esa palabra simple pero poderosa, pero contenía absolutamente todo, cada violación que había cometido, cada límite que había cruzado, cada pieza de mí misma que estaba reclamando victoriosamente en este momento de liberación. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera intentar manipularme nuevamente, o iluminarme con gas, o convencerme de que estaba siendo loca e irracional, me di la vuelta decididamente y comencé a caminar de regreso por el pasillo, alejándome de él con cada paso, alejándome de la vida que había construido tan cuidadosamente para aprisionarme. Podía escuchar el caos absoluto estallando detrás de mí, la voz de Daniel elevándose en ira incontrolable, mi hermana gritando mi nombre con alivio y preocupación, las exclamaciones conmocionadas de los invitados procesando lo que acababan de presenciar, pero no me detuve ni por un segundo. Caminé más rápido, luego comencé a correr con todas mis fuerzas, mis tacones altos haciendo clic ruidosamente en el camino de piedra, mi vestido ondeando a mi alrededor como alas de libertad, mi velo soltándose y arrastrándose detrás de mí como una bandera blanca de rendición a todo lo que había sido, y una declaración de guerra contra todo lo que me negaba a convertirme bajo su control tiránico. Llegué a la suite nupcial casi sin aliento. Cerré la puerta con llave inmediatamente, y comencé a arrancarme el vestido de novia con manos temblorosas pero determinadas. Mi hermana estaba golpeando la puerta desesperadamente en cuestión de segundos, suplicándome que la dejara entrar, y cuando finalmente abrí, se apresuró a entrar, y me envolvió en sus brazos protectores mientras yo sollozaba contra su hombro, las lágrimas más limpias y liberadoras que había llorado en 3 años completos de cautiverio emocional. Me ayudó a cambiarme a los jeans y la camiseta con los que había llegado esa mañana con tanta esperanza e ilusión. Me ayudó a reunir mis pocas pertenencias personales que realmente me importaban, y luego hizo algo que nunca olvidaré mientras viva. Me miró directamente a los ojos con amor incondicional y me dijo que estaba orgullosa de mí, que alejarme había requerido más coraje verdadero que seguir adelante con la ceremonia habría requerido, y que siempre tendría un hogar seguro con ella, durante todo el tiempo que necesitara para reconstruir mi vida desde cero. Mis padres aparecieron poco después, mi padre diciendo con voz emocionada que había querido detener la ceremonia en el momento en que Daniel comenzó sus votos viciosos,
pero que sabía que necesitaba tomar esta decisión crucial por mí misma para que fuera real y duradera. Crearon una barrera protectora entre yo y el caos afuera, donde Daniel aparentemente estaba teniendo un colapso completo y espectacular, gritando histéricamente sobre el dinero que había gastado en esta boda elaborada y la humillación que le había causado frente a todos sus socios comerciales importantes. Su verdadera naturaleza abusiva en plena exhibición para todos los que habían pensado que era tan maravilloso. Mi cuñado llevó su auto a una entrada lateral discreta, y escapamos mientras Daniel todavía estaba despotricando furiosamente con cualquiera que quisiera escucharlo, cargando mis pocas bolsas en el maletero y alejándonos de esa mansión tan rápido como era legalmente posible conducir. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de toda mi vida, incluso más difíciles que los años que había pasado bajo el control sofocante de Daniel, porque ahora tenía que enfrentar la realidad brutal de lo que había permitido que me sucediera y comenzar el proceso doloroso y arduo de reconstruir desde absolutamente nada. Me quedé con mi hermana y su esposo, durmiendo en su sofá y teniendo pesadillas horribles cada noche donde estaba de vuelta en ese apartamento con Daniel, atrapada e indefensa y sin escape posible. Intentó contactarme constantemente durante semanas, llamadas incesantes, mensajes de texto desesperados, correos electrónicos manipuladores, apareciendo físicamente en la casa de mi hermana, hasta que mi cuñado amenazó con llamar a la policía y presentar cargos. Sus mensajes alternaban de manera predecible entre disculpas y amenazas, a veces suplicándome que regresara, prometiendo que cambiaría completamente, diciendo que los votos habían sido solo una broma que había malinterpretado por ser demasiado sensible. Otras veces exigiendo furiosamente que devolviera su propiedad, acusándome de robo y fraude, amenazando con acciones legales por el dinero que había invertido en mí durante nuestra relación como si yo fuera un negocio fallido. Mi hermana me ayudó a obtener una orden de restricción judicial, y el proceso de documentar meticulosamente el abuso para la presentación legal fue excruciante, pero también profundamente validante. Ver todo escrito allí en papel oficial, todos los comportamientos controladores y las tácticas manipuladoras, me hizo darme cuenta de que no estaba loca como él siempre insistía, que lo que había experimentado era abuso real y grave clasificado legalmente como violencia doméstica, incluso, aunque nunca, me hubiera golpeado físicamente ni una sola vez. Encontré una terapeuta especializada en recuperación de abuso doméstico, y ella me presentó términos que nunca había escuchado antes, pero que describían perfectamente mi experiencia: control coercitivo, abuso financiero, manipulación emocional sistemática, iluminación de gas, trauma bonding o vinculación traumática. Me ayudó a entender profundamente que el abuso no siempre es físico y visible, que el desmantelamiento sistemático de Daniel de mi autonomía y autoestima era tan dañino y destructivo como si me hubiera golpeado físicamente de manera regular, y que la vergüenza profunda que sentía era una respuesta común entre los sobrevivientes que sienten que deberían haber sabido mejor o haber dejado la relación mucho antes. Me ayudó a procesar la culpa abrumadora que sentía sobre la boda cancelada, sobre el dinero que se había gastado inútilmente, sobre los invitados que habían viajado desde lejos, y me ayudó a replantear ese día, no como una humillación personal, sino como una liberación poderosa, el momento crucial cuando finalmente me elegí a mí misma por encima de su control tiránico. La terapia fue increíblemente dolorosa, pelando capa tras capa de manipulación y reconociendo cuán completamente Daniel había infiltrado mis pensamientos y mi autopercepción, pero también fue absolutamente esencial, la base sólida sobre la cual podría comenzar a reconstruir un sentido de identidad que no estaba definido por sus críticas constantes ni dependía de su aprobación condicional. Iba 2 veces por semana al principio, a veces pasando sesiones enteras simplemente llorando sin control, otras veces enfurecida por cuánto tiempo precioso había perdido y cuán cerca había estado de perderme a mí misma para siempre en ese matrimonio. Volver a ponerme de pie financieramente fue un desafío enorme y abrumador, y tengo mucha suerte de haber tenido apoyo familiar, que muchos sobrevivientes de abuso doméstico lamentablemente no tienen disponible. Mi antigua jefa en la organización sin fines de lucro, fiel a su palabra generosa, me ofreció mi trabajo de vuelta, aunque en una capacidad reducida, ya que mi posición había sido ocupada durante mi ausencia. Comencé a tiempo parcial, trabajando gradualmente para demostrar que era confiable y capaz,
a pesar de la brecha masiva en mi currículum que tendría que explicar. Tuve que explicar a colegas qué había sucedido exactamente, lo cual fue humilde y difícil emocionalmente, pero la mayoría de las personas fueron increíblemente comprensivas y solidarias, compartiendo sus propias historias de relaciones difíciles o miembros de familia que habían experimentado abuso similar. Abrí una nueva cuenta bancaria completamente privada a la que Daniel no tenía acceso alguno, cambié todas mis contraseñas en cada plataforma, conseguí un nuevo número telefónico que él no conocía, y lentamente comencé a construir una vida financiera que era completa y enteramente mía. No era mucho al principio. Apenas ganaba lo suficiente para cubrir gastos básicos, y sabía que necesitaría quedarme con mi hermana durante bastante tiempo hasta que pudiera pagar mi propio apartamento independiente. Pero cada dólar que ganaba honestamente se sentía como libertad pura, como prueba irrefutable de que podía sobrevivir sin él, que sus afirmaciones sobre mi incompetencia y dependencia habían sido mentiras calculadas, diseñadas específicamente para mantenerme atrapada en su red de control. La parte más difícil emocionalmente fue lidiar con las consecuencias sociales y las personas en nuestro círculo que simplemente no entendían por qué había huido de la boda. Algunos de los amigos de Daniel y asociados comerciales, que solo conocían la versión pública encantadora de él, me contactaron diciendo que había reaccionado exageradamente, que todas las parejas pelean ocasionalmente, que abandonar tu propia boda era inmaduro y dramático e irrespetuoso. Algunos parientes distantes que no conocían la historia completa del abuso hicieron comentarios hirientes sobre mi incapacidad para comprometerme o mi tendencia a huir cuando las cosas se ponían difíciles, en lugar de trabajar en los problemas como adultos maduros. Incluso algunas personas que tenían buenas intenciones dirían cosas insensibles como «al menos te diste cuenta antes de que realmente te casaras con él», como si los 3 años completos de abuso sistemático no contaran realmente, como si el único daño real habría sido un certificado de matrimonio legal. Estos comentarios dolían profundamente, pero también me ayudaron a entender cómo el abuso doméstico prospera en el silencio y el secreto, y cómo los depredadores como Daniel dependen completamente de su persona pública, cuidadosamente elaborada para desacreditar a sus víctimas cuando finalmente hablan. Mi terapeuta me ayudó a desarrollar guiones preparados para responder a comentarios insensibles, y me dio permiso explícito para simplemente cortar relaciones con personas que no eran verdaderamente solidarias, lo cual fue increíblemente liberador. Había pasado tanto tiempo tratando de mantener relaciones a cualquier costo emocional que aprender que podía establecer límites saludables se sintió absolutamente revolucionario. Aproximadamente 3 meses después de dejarlo, tomé la decisión consciente de compartir mi historia más públicamente, y esta decisión vino después de mucha reflexión cuidadosa y discusión detallada con mi terapeuta, mi hermana y amigos cercanos que habían regresado a mi vida gradualmente. Escribí una publicación larga y detallada en las redes sociales describiendo el abuso emocional sistemático, el control sofocante, la manipulación psicológica y la humillación del día de la boda, teniendo cuidado de enfocarme en los patrones de comportamiento abusivo en lugar de simplemente difamar a Daniel personalmente por venganza. No lo nombré directamente en la publicación, aunque obviamente cualquiera que hubiera estado en la boda o nos conociera sabría exactamente de quién estaba hablando sin duda alguna. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de publicar, probablemente durante 20 minutos completos, antes de que finalmente lo presionara con manos temblorosas, aterrorizada de las consecuencias potenciales, pero también exhausta de cargar la vergüenza y el secreto en los que los abusadores confían para continuar sus patrones destructivos sin ser controlados. La respuesta fue absolutamente abrumadora en su volumen e intensidad. En cuestión de horas, tenía cientos de comentarios solidarios y mensajes privados, muchos de mujeres compartiendo sus propias experiencias traumáticas con parejas controladoras, varios de conocidos mutuos diciendo que habían sospechado que algo estaba terriblemente mal con mi relación, pero no habían sabido cómo ayudarme sin alejarme más, y algunos de las exnovias de Daniel contactándome para decir que habían experimentado cosas similares y estaban profundamente agradecidas de que yo hubiera hablado públicamente. Una mujer en particular, su novia de antes de conocerme, me dijo que ella también casi se casa con él, pero había cancelado el compromiso después de que él propuso matrimonio, y reconoció cada cosa que describí, porque ella misma había vivido exactamente lo mismo.
Saber que no era su primera víctima fue validante y devastador simultáneamente. Validante porque confirmaba que los patrones eran reales y calculados. Devastador porque me di cuenta de que probablemente haría esto a otra mujer después de mí, si nadie lo detenía públicamente. La publicación también trajo reacciones negativas predecibles, como sabía que sucedería inevitablemente. Los partidarios leales de Daniel me acusaron de mentir maliciosamente, de intentar arruinar su reputación por despecho y amargura, de ser una exnovia resentida que no podía manejar ser amada por un hombre exitoso y poderoso. Daniel mismo me envió una carta de cese y desistimiento amenazando con demandarme por difamación si no eliminaba la publicación inmediatamente, alegando que estaba difundiendo mentiras que dañaban gravemente su negocio y su posición social en la comunidad. Con la ayuda invaluable de mi abogado, respondí firmemente que la verdad es una defensa absoluta contra la difamación y que tenía documentación exhaustiva de todo lo que había descrito en mi publicación, incluido el metraje de las cámaras de seguridad de su apartamento que había capturado algunos de sus comportamientos más controladores, declaraciones de testigos de mi familia y amigos que habían observado el deterioro de mi bienestar, e incluso algunos de sus propios mensajes de texto que demostraban claramente los patrones de manipulación que había delineado. Nunca volví a saber de él legalmente después de esa respuesta contundente, aunque el acoso de sus seguidores continuó durante semanas, hasta que finalmente hice privadas todas mis cuentas de redes sociales y bloqueé a cualquiera que intentara defender su comportamiento abusivo. Pero el daño a su reputación cuidadosamente construida ya estaba hecho irreversiblemente, y más tarde escuché de conocidos mutuos que varias relaciones comerciales importantes se habían agriado después de que mi historia se volviera pública, que al menos 2 mujeres con las que había intentado salir después de mí habían encontrado mi publicación durante su investigación rutinaria y habían declinado verlo nuevamente después de leer mi experiencia, y que su imagen cuidadosamente elaborada como un socio exitoso y deseable había sido irreparablemente empañada en nuestra comunidad. La sanación no fue lineal en absoluto, y necesito ser completamente honesta sobre eso, porque creo que existe una tendencia cultural a presentar historias de recuperación como teniendo un arco limpio y ordenado, desde víctima hasta sobreviviente, hasta persona próspera, cuando la realidad es mucho más desordenada y complicada y llena de retrocesos. Tuve días buenos donde me sentía fuerte y orgullosa de mí misma por haber escapado cuando lo hice, y tuve días malos donde cuestionaba si había reaccionado exageradamente, si había desechado una relación que podría haberse salvado con más esfuerzo, si de alguna manera yo era responsable de provocar su abuso con mi comportamiento. Tuve momentos de soledad intensa cuando extrañaba incluso la relación tóxica, porque era familiar y conocida, y estar sola se sentía aterradoramente vacío después de años de enredo emocional total. Tuve desencadenantes inesperados, ver parejas que me recordaban a nosotros, escuchar ciertas canciones que habíamos escuchado juntos, incluso cosas mundanas como ver la marca de café que él prefería en el supermercado podían enviarme a una espiral de ansiedad y flashbacks vívidos. Tuve que aprender a ser infinitamente gentil conmigo misma, a aceptar que la sanación toma tiempo considerable, a entender que tener un día malo no significaba que estaba de vuelta en el punto de partida perdiendo todo mi progreso. Mi terapeuta me introdujo al concepto de respuestas traumáticas y me ayudó a reconocer cuando estaba siendo activada por el pasado versus cuando estaba experimentando emociones genuinas del presente. Y esta conciencia fue absolutamente crucial para no dejar que el pasado contaminara completamente mi presente y futuro. Reconstruir mi círculo social fue simultáneamente más fácil y más difícil de lo que esperaba en mis momentos más optimistas. Algunos viejos amigos me recibieron de vuelta con los brazos abiertos sin reservas, nunca mencionando los años que los había fantasmado mientras estaba bajo el control de Daniel, simplemente agradecidos de tenerme de vuelta en sus vidas. Otros fueron comprensiblemente más vacilantes, heridos por cómo había desaparecido sin explicación, y inseguros de si podían confiar en que no volvería a hacerlo si las cosas se ponían difíciles nuevamente. Tuve que hacer muchas disculpas sinceras, muchas explicaciones vulnerables, muchas pruebas de que estaba trabajando activamente en mí misma y aprendiendo a reconocer señales de alerta para no terminar en otra relación abusiva. Me uní a un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso doméstico, y esto se convirtió en una de las partes más valiosas de mi recuperación completa. Sentarme en un círculo con otras mujeres y algunos hombres que verdaderamente entendían lo que había vivido
que no necesitaban que les explicara por qué me quedé tanto tiempo o por qué le di tantas oportunidades a Daniel, que podían validar mi experiencia sin juicio ni culpa. Esto me dio un sentido de pertenencia y comprensión que había estado desesperadamente extrañando. Compartimos recursos prácticos, estrategias de afrontamiento efectivas y esperanza genuina para el futuro, y ver a otros miembros del grupo en diferentes etapas de recuperación me mostró que era posible avanzar, construir relaciones saludables eventualmente, volver a confiar sin perder las valiosas lecciones que había aprendido a través del sufrimiento. Aproximadamente un año después de dejar a Daniel, me mudé a mi propio apartamento por primera vez desde que había vivido con él en ese espacio claustrofóbico. Era pequeño, un estudio no mucho más grande que el que había abandonado para mudarme con él originalmente, pero era mío y solo mío en todos los sentidos. Lo amueblo lentamente y con cuidado, eligiendo cada pieza con intención en lugar de tener decisiones tomadas por mí dictatorialmente. Pinté las paredes con colores que me gustaban personalmente. Colgué obras de arte que me hablaban emocionalmente. Organicé todo según mis preferencias sin preocuparme de que alguien criticara mis elecciones o me dijera que lo estaba haciendo mal. La primera noche que pasé allí sola, me senté en mi sofá de segunda mano comiendo comida para llevar directamente del recipiente y lloré lágrimas de alivio profundo y gratitud abrumadora de haber llegado hasta aquí, a este lugar de independencia verdadera y seguridad emocional. Establecí rutinas que eran completamente mías: café matutino mientras leía sin prisa, caminatas vespertinas sin tener que reportar a dónde iba o con quién hablaba, fines de semana pasados como quisiera sin necesitar permiso ni aprobación de nadie. Estas libertades simples que la mayoría de la gente da por sentadas se sentían absolutamente milagrosas para mí, y traté de nunca perder de vista cuán preciosas eran, cuán fácilmente podían ser arrebatadas, cuán importante era protegerlas ferozmente contra cualquier amenaza futura. Mi relación con mi familia se profundizó y sanó significativamente durante este tiempo de recuperación también. Yo había causado daño allí también, alejándolos cuando intentaron advertirme sobre Daniel, defendiéndolo cuando expresaron preocupaciones legítimas, perdiendo reuniones familiares importantes porque él había fabricado conflictos o emergencias que requerían mi atención inmediata. Ahora teníamos conversaciones largas y honestas donde yo me disculpaba sinceramente, y ellos también se disculpaban, donde hablábamos sobre cómo podíamos tener mejores sistemas de comunicación y apoyo para el futuro si algo así volviera a suceder. Mi hermana, en particular, se convirtió en mi confidente más cercana, y a menudo me maravillaba de cuán paciente había sido conmigo, cómo había seguido contactándome incluso cuando la alejaba cruelmente, cómo había estado lista para atraparme en el momento exacto en que caí. Me dijo después que había estado investigando exhaustivamente sobre abuso doméstico durante toda mi relación con Daniel, tratando de entender lo que estaba atravesando y cómo ayudarme sin empujarme más profundamente hacia su control, y ese conocimiento había informado cómo me abordó en la boda y en los días posteriores. Me di cuenta de cuán afortunada era de tener una familia que se educó a sí misma y se mantuvo presente en lugar de simplemente rendirse conmigo o permitir el abuso al pretender que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Cuando me acerqué al segundo aniversario de dejar a Daniel, comencé a salir con hombres nuevamente, lo cual fue aterrorizante y emocionante en medida exactamente igual. Mi terapeuta y yo habíamos trabajado extensivamente en reconocer señales de alerta temprana, establecer límites saludables desde el principio, mantener la independencia incluso dentro de una relación romántica, y confiar en mis instintos cuando algo se sentía mal incluso si no podía articular exactamente por qué. Tuve muchas primeras citas que no condujeron a segundas citas, lo cual estaba perfectamente bien. Estaba aprendiendo a ser selectiva, a priorizar la compatibilidad verdadera y el carácter sólido sobre la química sexual y el encanto superficial. Conocí hombres que parecían perfectos sobre el papel, pero que activaban campanas de alarma por razones que no podía articular completamente, y aprendí a confiar en esos instintos viscerales en lugar de anularlos con lógica racional. Conocí hombres que eran amables y respetuosos, pero con quienes no sentía ninguna chispa romántica, y aprendí que estar sola era infinitamente mejor que estar con alguien por miedo a la soledad o por presión social. Y eventualmente, conocí a alguien que se sentía genuinamente diferente, alguien que respetaba mis límites sin resentimiento, que alentaba mi independencia activamente, que aceptaba un no como respuesta completa
sin hacerme sentir culpable, que comunicaba abierta y directamente en lugar de manipular sutilmente. Tomamos las cosas increíblemente despacio, tan despacio que probablemente parecía glacial para observadores externos, pero él nunca me presionó para avanzar más rápido de lo que me sentía cómoda, y esa paciencia genuina en sí misma era una señal verde enorme de que este era alguien en quien potencialmente podría confiar eventualmente. También me reconecté profundamente con mi pasión por el bienestar animal que originalmente me había llevado a la recaudación de fondos donde conocí a Daniel en primer lugar. Comencé a ser voluntaria en el refugio nuevamente, esta vez siendo extremadamente cuidadosa de mantener límites saludables y no permitir que ninguna relación interfiriera con las cosas que eran importantes para mí personalmente. Comencé a acoger perros temporalmente, descubriendo que cuidar a estos animales traumatizados, que necesitaban paciencia y consistencia y seguridad, ayudó profundamente mi propia sanación de maneras que no había anticipado. Había algo profundamente terapéutico en darles a estas criaturas una segunda oportunidad en la vida, en verlos pasar de asustados y defensivos a confiados y cariñosos, en presenciar su transformación y reconocer paralelos poderosos con mi propio viaje de recuperación. Eventualmente adopté a un perro mayor llamado Charlie, que había sido abandonado cruelmente por su dueño anterior, y se convirtió en mi compañero constante y leal, ofreciendo amor incondicional y una razón para mantener rutinas saludables y salir de mi apartamento, incluso en días cuando la depresión me hacía querer quedarme en la cama todo el día sin moverme. Mirando hacia atrás ahora, 3 años completos después de haber huido de esa boda en el último momento posible, puedo ver claramente cuánto he crecido y cambiado como persona, cómo ese momento único de decir no me puso en una trayectoria de vida completamente diferente. No voy a pretender que todo es perfecto ahora, o que estoy completamente sanada sin cicatrices, porque el trauma no funciona de esa manera mágica, y la recuperación es un proceso continuo que nunca termina completamente. Todavía tengo pesadillas ocasionalmente. Todavía tengo momentos de ansiedad aguda cuando veo a alguien que se parece a Daniel desde atrás. Todavía cuestiono ocasionalmente mi juicio, o me preocupo de estar siendo demasiado suspicaz de comportamientos normales en relaciones. Pero también tengo herramientas sólidas ahora para manejar esas respuestas traumáticas. Un sistema de apoyo que entiende y valida mi experiencia sin minimizarla. Y lo más importante, una convicción profunda e inquebrantable de que nunca más permitiré que nadie me trate de la manera en que Daniel lo hizo durante esos 3 años oscuros. He aprendido que el amor verdadero nunca debería requerir que te hagas más pequeña o menos auténtica. Nunca debería exigir que renuncies a tu identidad o independencia. Nunca debería sentirse como una jaula disfrazada astutamente de cuidado amoroso. El amor real, el amor saludable y genuino, te empodera para ser más plenamente tú misma en lugar de menos, fomenta tu crecimiento personal en lugar de atrofiarlo, y respeta tu autonomía fundamental, incluso cuando es inconveniente o desafiante. Quiero compartir esta historia completa y honesta, porque sé con certeza que hay personas allá afuera viviendo exactamente lo que yo viví, personas que están atrapadas en relaciones con parejas controladoras, que disfrazan su abuso como amor preocupado, que sienten que no pueden irse porque no tienen dinero, o ningún lugar seguro a dónde ir, o porque están demasiado avergonzadas para admitir que la relación que todos piensan que es perfecta, en realidad las está destruyendo sistemáticamente. Si estás leyendo esto o escuchando esto y reconociéndote a ti misma en mi historia con claridad dolorosa, por favor sabe que no estás sola en absoluto, que lo que estás experimentando es abuso real y grave incluso si nadie te ha golpeado físicamente nunca, y que mereces muchísimo mejor de lo que estás recibiendo. Sé que se siente imposible irse. Sé que el miedo es completamente paralizante. Sé que la manipulación te hace dudar de tus propias percepciones de la realidad, pero te prometo desde el fondo de mi corazón que hay vida hermosa del otro lado de esa relación tóxica, y vale la pena todo lo que se necesita para llegar allí. Comunícate con alguien en quien confíes. Llama a una línea directa de abuso doméstico. Haz un plan de seguridad detallado. Documenta todo meticulosamente. Ahorra dinero en secreto si puedes hacerlo de manera segura, pero lo más importante de todo, comienza a creer profundamente que mereces ser tratada con respeto y dignidad y un amor que no duela ni destruya. A todos los que me han apoyado incondicionalmente a través de este viaje desafiante, mi hermana que nunca se rindió conmigo sin importar cuántas veces la alejé,
mis padres que me atraparon cuando caí en ese momento crítico, mi antigua jefa que me dio una segunda oportunidad sin juzgarme, mi terapeuta que me ayudó pacientemente a desenredar el daño psicológico, los miembros de mi grupo de apoyo que me mostraron que no estaba sola, mis amigos que me perdonaron por desaparecer y me recibieron de vuelta con amor. Gracias desde lo más profundo de mi corazón. Salvaron mi vida de maneras muy reales y tangibles, y espero poder devolver ese regalo siendo solidaria para otros que están luchando con situaciones similares. Si esta historia resonó contigo emocionalmente, si has pasado por algo similar o conoces a alguien que lo ha hecho, por favor deja un comentario abajo y comparte tu experiencia o tus pensamientos honestos. Entender la prevalencia del abuso doméstico y las muchas formas insidiosas que puede tomar es absolutamente crucial para ayudar a los sobrevivientes a sentirse menos solos y más empoderados para buscar ayuda profesional y apoyo. Y si encontraste esta historia valiosa, si abrió tus ojos a algo que no entendías completamente antes, por favor presiona ese botón de me gusta y suscríbete a Desde mi Mirada para más historias poderosas de supervivencia, resiliencia inquebrantable y esperanza genuina para el futuro. Activa las notificaciones para no perderte videos futuros, porque cada historia que compartimos aquí es un recordatorio poderoso de que somos más fuertes que nuestro trauma y que nuestro pasado doloroso no define nuestro futuro brillante. Gracias de corazón por escuchar mi historia completa y recuerda siempre, eres digna de un amor que te eleve en lugar de derribarte, y nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma, por encima de cualquier persona que intente controlarte o destruirte. Cuéntame en los comentarios si algo de esto te ha tocado el corazón o te ha ayudado a entender mejor estas situaciones. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Conoces a alguien que podría necesitar escuchar esta historia? Compártela, porque compartir nuestras experiencias es como encendemos luces en la oscuridad para otros que todavía están buscando la salida.